Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este miércoles 5 de junio de 2024. Iniciamos con la información, ya que esta mañana el INE arrancó los cómputos distritales que determinarán los resultados oficiales y definitivos de la elección del 2 de junio, cotejando cada voto emitido por los ciudadanos. La información es de Armando Martínez. Este miércoles iniciaron los cómputos distritales de la elección presidencial del domingo, que dio por virtual ganadora a la candidata de Morena, PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum. A las 8 de la mañana, los funcionarios del INE iniciaron labores en los 300 distritos del país, donde previamente se organizaron para que el conteo sea ordenado. Entonces sí, ya empezamos a contar lo que tenemos en cada uno y empezamos a registrar nuestros datos en nuestra acta de escrutinio, ¿ok? Entonces les digo, máximo 30 minutos para acabar rápido. Luego, personal del INE subió los paquetes con los votos y las actas para empezar el conteo. La ley dispone que el miércoles siguiente a la elección tiene que haber una sesión especial de cómputo distrital. En estos momentos nosotros estamos haciendo el recuento paquete por diferentes causales de la ley. Aunque puede haber confusiones en el proceso por la forma de votar de algunos ciudadanos, las dudas son aclaradas por personal del INE. 1, 2, 3 es válido, 3, 4, 5, 6, 7. La causa más recurrente tiene que ver con que los ciudadanos a veces suman mal los votos y con una serie de identidades que traen las actas de escrutinio y cómputo, como es el número de boletas sacadas de la urna y el número de electores que se marcó en la lista nominal que votaron. Para que quede completamente claro, se vuelve a contar casilla por casilla. A este proceso también acudió el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Luego, visitó la Junta Distrital 16 del INE en Álvaro Obregón para dar respaldo a sus representantes a nivel nacional, pues acusó irregularidades en la elección. Y vengo aquí a darle el respaldo a nuestro representante distrital, así como a los otros 199 del país que en este momento están haciendo el cotejo de actas, el cómputo de votos, las observaciones, para que donde haya cualquier tipo de alteración o duda, se abran y se cuente voto a voto de estos paquetes electorales. Con imágenes de Nicolás Galván e información de Armando Martínez, Milenio Noticias. Hablando de los cómputos distritales, hasta ahora así van los datos capturados. Claudia Sheinbaum suma 60.19% de los votos, Xochitl Gálvez 27.10%, Jorge Álvarez Maínez 10.19%. Y este tema del conteo de los votos sigue desatando polémica entre los partidos. Durante la sesión extraordinaria del INE, la narrativa de un supuesto fraude causó confrontaciones. La oposición sigue firme en impugnar la contienda, mientras que Morena y aliados les pidieron aceptar su derrota. No podemos dejar de señalar que fue una elección inequitativa. Agotaremos todos los cauces legales y una vez que exista una resolución, nosotros seremos respetuosos de la ley y de las instituciones democráticas. Es patético su discurso. 30% de diferencia y siguen regateando. Ahora sigue como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Por qué quieren alargar su agonía? Hemos encontrado inconsistencias, diferencias, y esas inconsistencias, diferencias preocupan a mucha gente. Y me parece no solo una preocupación válida, legítima, sino que tiene que ver con la certeza. Ridículos se escuchaban cuando decían que la elección se iba a cerrar. Desdeñaron al pueblo como siempre. Más ridículos se escuchan ahora diciendo que hubo diversas irregularidades. Nosotros vamos a impugnar lo que tengamos que impugnar, qué bueno que se limpie la elección, pero tener muy claro que los procesos democráticos no son de una vez y para siempre, que la soberbia es mala consejera. Hoy debemos de dar vuelta a la página, y lo decía mi compañero Arturo Escobar, ser magnánimos en el triunfo y estirar la mano y decir, vamos a construir por México.
Hoy el presidente López Obrador avaló la petición de la oposición de hacer un recuento de los sufragios, reviviendo la vieja consigna de su movimiento, voto por voto, casilla por casilla, al señalar que la regla de oro de la democracia es la transparencia, y nuevamente les dijo que es necesario hacer reflexión profunda sobre lo que significó la derrota. Quien también se pronunció a favor de que abran todos los paquetes electorales fue Claudia Sheinbaum, al recordar que en 2006 se hizo la misma petición y que en Morena están seguros del resultado obtenido. Me preguntan acerca de que se cuenten los votos, yo respondería voto por voto, casilla por casilla, porque el que nada debe, nada teme. Y la regla de oro de la democracia es la transparencia, porque además se requiere que exista competencia. Estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado que obtuvimos. A propósito, los dirigentes del PAN, PRI, PRD se reunieron en privado para afinar su estrategia de impugnación. Tanto Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano anunciaron que los equipos jurídicos continúan revisando las actas para cotejarlas en los cómputos distritales y que anoche el PAN había detectado más de 44.500 registros incorrectos en el PREP. Señalaron que no aceptará ninguna simulación de los partidos del régimen, refiriéndose a Morena y aliados, además que defenderán el voto de millones de mexicanos. Sobre ese tema, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la oposición busca robarse en tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas. A través de un video publicado en redes sociales, Delgado señaló que respeta el derecho que tiene la coalición opositora de impugnar, aunque no pueden decirse defensores de la democracia, y al mismo tiempo rechazar los resultados de una elección en donde Claudia Sheinbaum obtuvo más de 35 millones de votos. Pero Morena también sigue firme en su decisión de no aceptar el resultado de Jalisco. Están buscando impugnarlo. Mario Delgado, acompañado de Claudia Delgadillo, ex candidata a la gobernatura, denunciaron que previo al inicio de los cómputos distritales, el Instituto Electoral del Estado no entregó al partido las copias legibles de las actas de escrutinio, contando solo con los datos de 4 distritos de los 20 en total. Inclusive informaron que en Zapopan fueron encontradas boletas a favor de Morena en presuntas bolsas de basura, lo que causó disturbios entre simpatizantes y funcionarios. Además, acusaron que hay más de 1 millón de votos no contabilizados. Hace un par de horas resulta que un funcionario del instituto salió por esa puerta con una bolsa de basura, se abre y sorpresa, estaba llena de boletas, curiosamente marcadas todas en favor de Morena. No le gustó a la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, que ha denunciado que hay gente armada y gente amenazando aquí afuera del Distrito 10. No, hay gente armada con su celular y de mucho valor. ¿Dónde están el 1.200.000 votos que hemos reportado desde ayer que tienen que contabilizar? Justamente el Instituto Electoral de Jalisco señaló que en varias sedes distritales hubo personas manifestándose y que algunos de ellos estaban armados tensando las. Destacaron que su personal sufrió agresiones físicas y que presentarán las denuncias correspondientes. También informaron que pondrán a disposición del representante de Morena ante el Consejo General del órgano electoral las primeras copias de las actas de escrutinio y cómputo destinadas al PREP para que sean analizadas por el partido. El local electoral del estado de Veracruz inició los cómputos distritales que contemplan la apertura de un 52.7% de los 10.985 paquetes de la elección de gobernador para su recuento y un 51.6% de la elección para diputados locales por presuntas anomalías en el registro de votos. El consejero Roberto López Pérez afirmó que la ley prevé que en algunos casos se pueden abrir todos los paquetes, como en el distrito Jalapa 2, debido a que la diferencia entre el primer y segundo lugar fue igual o menor al 1%. Así también entonces en el estado de Veracruz inicia el cómputo distrital. 5, 4, 3, 2.
Miércoles de Política Joven, le agradezco Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, Jimena Villicaña, coordinadora de la Mesa Temática de Juventud en el equipo de Xóchitl Gálvez, y Gracia Alzaga, coordinadora de Mujeres Jóvenes en el equipo de Claudia Sheinbaum. Bienvenidas. Gracias. A ver, Sofía, comencemos con un primer análisis de los resultados de esta elección. Brutal, masacre. Nos podría decir Gracia, les advertí otra vez y no me creyeron. Yo creo que igual tenemos que analizar, por ejemplo, lo que nos dijeron tanto tiempo las encuestadoras. Cuando venía Gracia y nos decía, es que llevamos una ventaja de 30 puntos. Y luego venía Jimena y nos decía, no, de hecho vamos muy cercanas porque tenemos Massive Caller y México Elige. Y yo me ponía en el punto del medio y decía, bueno, ni tanto, pues digamos un 15, ¿no? Y finalmente, no. Se estaba construyendo una realidad alterna, una manipulación de datos para manipular a las personas que íbamos a votar, particularmente con esta narrativa del voto útil, que me parece grave. Y al final creo que sí tiene que hacer un ejercicio de reflexión la oposición, darse cuenta que esta alianza de PRI, PAN, PRD no tenía ni pies ni cabeza porque al final no tenían sus principios claros y estos resultados es lo que nos muestra. Gracias. Pues muy feliz porque por primera vez en la historia vamos a tener una presidenta mujer y es la doctora Claudia Sheinbaum. Aparte es la candidato más votada en la historia de este país. Y por último, a comparación del 2018, tiene 5 millones más de votos que el presidente de la República. Esto nos habla pues de una elección histórica, nos habla de una jornada en donde masivamente la gente salió a votar y lo hizo a favor de la continuidad de un proyecto que es el de la Cuarta Transformación. Jimena. Pedro, pues decirte que primero agradecer a los más de 15 millones de mexicanos y mexicanas que creyeron en el proyecto de Xóchitl Gálvez. Fue un triunfo contundente de la doctora Claudia Sheinbaum, como bien lo comentan las compañeras, y por supuesto que eso amerita una reflexión profunda de la oposición, pero también entender pues el México en el que vivimos el día de hoy. Creo que estos resultados nos demuestran cómo es verdad que vivimos en un México profundamente desigual, con estas desigualdades estructurales tan lacerantes para las y los mexicanos, producto de muchos malos gobiernos, y entonces invitar a la ciudadanía a este proceso de reflexión, porque necesitamos construir ya este México de unidad para que podamos entendernos entre todas y todos. Nada. Sí, pues reconocer la victoria contundente de la doctora, y nosotros en Movimiento Ciudadano estamos muy orgullosos del papel que jugó nuestro candidato, de demostrar que Movimiento Ciudadano sí es esta tercera opción y esta tercera fuerza que se está construyendo como la verdadera oposición, teniendo un sistema de partidos tan viejo en donde el PRI y el PAN han demostrado claramente que no son opción para el país. Pues sí está esta nueva opción, y es agradecerle a esos 6 millones de personas que confiaron en Jorge Álvarez Maínez y que nos dan la oportunidad de realmente enfocarnos en los temas que le preocupan a México. La desigualdad no es nueva en este país, lamentablemente, y sí ha sido generada por malos gobiernos, como lo comenta la compañera, que han abanderado sus partidos. Entonces, darle a la ciudadanía la clara idea de que aquí está Movimiento Ciudadano para defender los temas que le importan al país y que vamos a seguir dando la lucha para hacer el cambio que necesitamos. Hablemos del tema de las impugnaciones, porque el domingo en la noche, con el discurso de Claudia Sheinbaum, donde decía recibí la llamada de Xóchitl Gálvez para felicitarme por el triunfo, pues decíamos, bueno, ya se cae esta narrativa en el que vamos a judicializar la elección y vamos a impugnar. Y luego al día siguiente la misma Xóchitl dice vamos a impugnar porque hubo el gobierno metido, desigualdad, etc., el crimen organizado también. Luego del otro lado Morena también no reconoce el triunfo de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, pero entonces muchos dicen hay una incongruencia porque piden que se reconozca el resultado tal cual se da, pero luego impugnan cuando no les favorece. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este tema de las impugnaciones, Sofía? Yo no creo que tenga nada de malo que vayan a impugnar, en el sentido de que va a permitir volver a revisar todo lo que pasó, y eso le va a dar certeza a la ciudadanía. Al final, cuando le preguntaron, por ejemplo, al presidente que qué pensaba de que ahora Alito Moreno es el que está pidiendo voto por voto, casilla por casilla, lo cual es bastante gracioso, y él responde, pues no pasa nada, no tengo nada que ocultar. Entonces, a mí me parece que es algo al final positivo. Sí me parece decepcionante que también esta impugnación vaya de la mano con teorías
historias de fraude y de darle una ilusión a esa parte de la ciudadanía que confió en Xóchitl Gálvez, de decirle, pues chance esto se va a revertir. Recordarles que, por ejemplo, en 2018, cuando ganó AMLO, también con una amplia ventaja, también se volvieron a contar los votos en las casillas y de hecho se contó más del 75% de los votos. Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? Nada cambió. Eso es probablemente lo que va a suceder esta vez. Y lo único que va a permitir es que la gente se quede más calmada con los resultados obtenidos. Gracias. Bueno, a mí me parece que Jimena tiene más altura de miras que cualquiera de los dirigentes de los 3 partidos, ¿no? Que inclusive lo único que han estado haciendo durante estos días es cero autocrítica hacia sus decisiones, hacia inclusive pues respetando a la democracia, respetando al electorado. Me parece que tanto la doctora Claudia Sheinbaum en un video que subí hace un rato decía, cuenten las actas que sean necesarias, ¿no? Porque justo le da certeza, le da doble o hasta triple certeza. Recordemos que todo este procedimiento viene del artículo 311 de la Ley de Procedimientos Electorales. Esto se prevé desde hace no tanto tiempo, es decir, en 2006, donde sí hubo fraude electoral, no nos dejaron contabilizar nuevamente las actas y es a raíz de ese acontecimiento que el día de hoy le podemos dar más certeza a la ciudadanía en todo el país, desde los municipios hasta la federación, pues de que su voto cuenta y que aparte de que cuenta, pues realmente sí estamos viviendo en una democracia y que más de 35 millones de personas votaron por la doctora Claudia Sheinbaum. Jimena. Primero decir que Xóchitl Gálvez, como la demócrata que es, desde el inicio aceptó el triunfo contundente de la doctora Claudia Sheinbaum y asimismo lo hemos hecho las vocerías de esta campaña. Sin embargo, más de 15 millones de personas han estado pues señalando y evidenciando algunas irregularidades que notaron, por ejemplo, de las diferencias que había entre actas y en el PREP, o por ejemplo en estas famosas casillas Zapato, en donde el 100% de la votación iba dirigida a una coalición, que es una situación atípica, incluso casillas en donde había más votaciones que la propia lista nominal, que las personas registradas. Entonces, por respeto a esas personas, es que el INE tiene esta facultad de hacer este recuento de votos que, bien dicen las compañeras, se ha hecho en elecciones pasadas y que es importantísimo, sobre todo para generar esta certeza jurídica de la que hablamos. Y lo que esperamos de este recuento de votos, de estas impugnaciones, pues es que sí se vote, que sí se cuente el voto de las personas, sobre todo que se subsanen esas irregularidades para que el resultado que tengamos sea lo más apegado a la voluntad de las y los mexicanos. Pero además, el hecho de que hayamos perdido con contundencia, quiero decirte, Pedro, no anula lo que veníamos diciendo a lo largo de todos estos programas, no anula el hecho de que sí vivimos el sexenio más violento de la historia moderna de nuestro país, no anula todas estas situaciones lacerantes que nos preocupaban como oposición y que hicieron que 15 millones de personas confiaran en este proyecto, y tampoco anula el hecho de que veníamos señalando desde el inicio que estábamos en una contienda poco equitativa, en una elección en donde el presidente interfirió no solamente desde 5 años antes haciendo campañas anticipadas, sino a lo largo de todo este proceso, más de 51 medidas cautelares, condicionando a las personas con los programas sociales. El triunfo contundente no anula esta realidad y entonces también por eso es importante que se plante este precedente para que no suceda en elecciones siguientes. Bueno, yo creo que a la oposición le gusta defender la democracia o vender la idea de que defienden la democracia únicamente cuando les conviene. Pero la candidata no salió a reconocer el triunfo. De hecho, nosotros vimos varios tweets y lo han estado haciendo hasta la fecha Alito Moreno y Marco Cortés diciendo que hay fraude y siguen insistiendo en que hay fraude. Entonces marchan para defender el INE cuando les conviene. Pero cuando es claro que perdieron, ahí ya no existe la democracia para ellos. Y yo creo que tiene que ver que no solamente fue una mala campaña de su parte, sino fue una mala candidata y están siendo malos perdedores. La impugnación es un derecho. Claro que los partidos tienen derecho a defender los votos de la ciudadanía. Al final de cuentas, eran las personas confiando en los partidos para tomar decisiones. Yo creo que es algo muy válido. En Movimiento Ciudadano vamos a dar la lucha en Chetumal con Lidia Rojas, que va a ser la próxima alcaldesa. Vamos a defender lo que está pasando en Jalisco. Es verdaderamente un ultraje lo que está haciendo Morena ya, con violencia, mandando porros, porque no quieren respetar la elección de las personas. Y la gente decidió que Pablo Lemus es el próximo gobernador y nosotros vamos a dar esa lucha. Ahí sí me gustaría decir que yo siempre lo he dicho, me parece que a Movimiento Ciudadano le cuesta de pronto entender incluso conceptos. En ningún momento hemos visto ni a ningún dirigente ni a Xóchitl Gálvez hablar de fraude electoral. Sí, hablar de claro, sí lo hicieron. Durante el tiempo en el que A ver, una a la vez. Gracias. Después de los resultados, ya cuando Tadei
dice cómo se veía en este conteo rápido, cuál iba a ser la tendencia, no hemos visto a ningún dirigente ni a Xóchitl Gálvez hablar de fraude electoral. Sí lo han hecho. Han hablado de defender el voto de las personas con estas impugnaciones a estas irregularidades que las propias compañeras dijeron y concuerdan que es lo correcto y lo que debe hacer la autoridad electoral. Gracias. Me parece que la falta de autocrítica de parte de la oposición es decepcionante porque necesitamos una oposición a la altura. Hay un estudio reciente que salió en El País en donde habla que todas las generaciones del país, es decir, desde los más jóvenes hasta las personas de la tercera edad, votaron por la doctora Claudia Sheinbaum. Habla de que todos los estratos sociales votaron por la doctora Claudia Sheinbaum. Eso habla de desmitificar lo que dice la oposición y lo que la oposición dijo durante 6 años y la campaña de miedo que tuvo. La gente votó por la continuidad de un proyecto, la gente votó por el aumento salarial, la gente votó por la tasa de desempleo que va a la baja, la gente votó porque la percepción de inseguridad va a la baja, la gente votó realmente por la continuidad de un proyecto que sí está funcionando y que claro, ahora va a tener rostro de mujer y que aparte tenemos una doble responsabilidad que es la mayoría en la Cámara de Diputados y de consolidar estos proyectos y estos programas sociales que se vienen manejando desde la Ciudad de México y en todo el país. Vámonos más rápido porque luego se nos va el tiempo y hay mucho, igual seguiremos platicando la siguiente semana, pero a ver, está lo que decía Nat respecto al INE, que hace un mes vimos esta marea rosa en el Zócalo, llenar el Zócalo, etc, 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 al INE no se toca, y hoy hemos visto mucho en redes sociales, al INE le toca y estar diciendo que Guadalupe Tadei es tal o cual o que sí, etcétera. Entonces, ¿qué onda con el INE, Sofía? Digo, al final yo creo que es otra vez, así como pensaron que había una oportunidad a pesar de lo que decían la mayor parte de las encuestas, a pesar de los resultados que sí están teniendo un efecto material en la vida de millones de personas, así como vimos que todo eso se negó, esta vez se está negando la realidad de que, por ejemplo, hubo observadores internacionales de la OEA, el reconocimiento internacional también diciendo que estas fueron elecciones justas, fueron elecciones también observadas. Entonces, pues es simplemente eso, esos ataques contra el INE es otra vez la misma bolita de negar la realidad y eso no les va a funcionar para seguir adelante. Como ya dijeron, creo que tiene que haber una evolución de la oposición para que realmente en las próximas contiendas tengan una oportunidad. Y si siguen con esta línea de negar la realidad, pues no les va a salir. Oye, viene un nuevo periodo legislativo, Morena tiene ya la mayoría calificada para poder hacer las reformas que quiere. ¿Qué podemos esperar de estas reformas? Porque incluso entre mucha gente hay un tanto de miedo, porque dicen es que tienen ahora el control para poder reformar la Constitución y nos van a quitar la propiedad privada y vamos a hacer Venezuela o Cuba o algo así. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, mi perspectiva, por una parte, es que, ¿se acuerdan de la campaña de AMLO es un peligro para México y que nos íbamos a volver Venezuela en ese entonces? Yo creo que no hay que ser tan alarmistas, pero sí mantener los focos prendidos. Como ciudadanía, tenemos el derecho y la responsabilidad de exigirle a nuestras autoridades lo que queremos, lo que nos parece que está bien y lo que nos parece que está mal. Entonces, así como se hizo una vez y se está volviendo a hacer esta narrativa alarmista de que nos vamos a convertir en Venezuela, al mismo tiempo creo que tenemos que analizar lo que esté pasando en las cámaras, porque efectivamente, como tú mencionas, van a poder hacer cambios a la Constitución si así lo quieren, primero en la Cámara de Diputados y posteriormente negociando en la Cámara de Senadores. ¿Nat? Yo creo, Pedro, que es falta de conocimiento de parte de la oposición de la situación del país y por eso es que salen con estas teorías de que Venezuela y la alarma total, cuando si realmente les importara, pues no hubieran votado a favor con Morena varias reformas bastante regresivas para el país, como la prisión preventiva, la militarización, esas cosas que les gusta vender como que están muy preocupados, pero al final no hacen nada y solamente son cómplices de Morena en esas votaciones. Entonces yo creo que esta legislatura va a abrir un espacio muy importante para la oposición, para los partidos que se vayan a llamar oposición, que claramente ese partido va a ser Movimiento Ciudadano. No veo yo a Alito Moreno o a Marco Cortés siendo legisladores además, porque claro que no renunciaron a sus pluris, a pesar de el terrible papel que jugaron en esta elección, ahí están ya muy seguros con sus curules. Veamos entonces cómo se le ponen de oposición a Morena en esta legislatura. ¿Mena? Reflexión profunda por parte de la oposición que además tiene que verse reflejada en este ejercicio legislativo al que vamos a estar sometidos estos próximos 3 años, pero por supuesto que nos venían adelantando las intenciones de lo que querían hacer en las cámaras, este famoso plan C, reformar el Poder Judicial, y el propio presidente ya salió en su mañanera a decir que lo quiere echar para adelante. Yo creo que podemos coincidir que en ninguna democracia sana
todo el peso debe concentrarse en una sola coalición, tenemos que estar pendientes, pero sobre todo hablarle a la ciudadanía como una ciudadana no afiliada a ningún partido que creyó en un proyecto. Somos las y los ciudadanos quienes podemos ser este contrapeso fundamental en esta legislatura que se va a presentar en estos próximos Oye, Jimena, años. quiero preguntarte justamente, a propósito de que tú no perteneces a ningún partido político, que eres una ciudadana que decidió apoyar a Xóchitl Gálvez, ¿cómo te hace sentir esto que decía Nat? Que es, ok, pierde Xóchitl Gálvez, pero Alito, Marco, Zambrano ya tienen sus pluris aseguradas, tienen futuro político asegurado. Pues al final esas son decisiones de los partidos, de sus militancias. Entiendo que las militancias y esos partidos tienen renovación en las dirigencias en estos próximos meses que se avecinan, entonces pero digamos ya no necesitan ni siquiera ser presidentes de partidos, ya tienen su pluri asegurada. Bueno, en el el Senado. PRD se va a extinguir, ¿eh? ¿A quién sabe si Jesús Zambrano llegue? Entonces, justo te pregunto desde tu perspectiva como ciudadana, o sea, más allá de si estás en esa trinchera o en esta, porque he leído también a mucha gente que se siente un tanto utilizada. Mira, lo único que te puedo decir es que como una ciudadana mexicana preocupada por su país, esperamos que este proceso legislativo sea lo mejor para las y los mexicanos, porque te decía yo, es verdad que el país atraviesa un sinfín de problemáticas que podremos coincidir si se iniciaron, en qué sexenios se iniciaron, si se pudieron resolver en este o no, pero que afectan la vida diaria de las y los mexicanos, y la política en México tiene que comportarse a la altura en favor de México. Gracias, y contigo cerramos. La Cuarta Transformación tiene una gran responsabilidad por responderle a la gente que le dio la confianza de refrendar este proyecto de la transformación. Decirle a la ciudadanía, evidentemente, que no se compren esta narrativa de la oposición, de que nos vamos a convertir en Venezuela, de que les vamos a quitar la propiedad privada y esas cosas que inventan porque no tienen un proyecto propio, y decirle a la ciudadanía que tenemos una gran responsabilidad por responderles de la misma forma. Y creo que tanto la oposición, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, no sé si el PRD y Morena, tenemos que construir un país en donde realmente pues podamos estar a la altura de lo que necesitan, ¿no? Creo que a partir del 2018 para acá se han logrado bastantes avances que hacen que la ciudadanía salga a votar por un proyecto, no únicamente por la presidencia, y pues decirles que la doctora Claudia Sheinbaum lo va a hacer excelente y lo va a hacer con todo un equipo que va a lograr consolidar esa transformación. Pues muy bien, gracias a las 4, las esperamos la siguiente semana, seguiremos platicando, por supuesto, de lo que viene para el país. Gracias. Gracias. Ya regresamos, vamos a la pausa, pero antes lo dejamos con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, y su sección ¿Qué hicimos? Hola Pedro y a todo el auditorio, muy buenas tardes. Déjenme contarles una historia. En abril del 2020, a punto de vivir lo que algunos ya llamaban la tormenta perfecta, la pandemia, en una de las ciudades más grandes del mundo, con personas que no podían dejar de trabajar, con personal de salud con incertidumbre, con equipos de salud escasos y con un crecimiento ininterrumpido de contagios por COVID-19, recibí una llamada de la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Fuerte y directa como lo es, la doctora me dijo que los acuerdos que habíamos realizado para la reconversión de camas hospitalarias para atender a pacientes por COVID no se estaban cumpliendo en el IMSS. Colgué con ella y comencé a ver lo que estaba pasando. La doctora Sheinbaum tenía razón. Había retrasos en las labores administrativas, en la logística de unidades médicas. Entonces le regresé la llamada y la puse al tanto de todas las decisiones que en el IMSS se habían tomado para la Ciudad de México, y me comprometí a que le íbamos a dar seguimiento de manera permanente y frecuente. Ese día acordamos que íbamos a trabajar unidos, y al día siguiente nuestros equipos se sentaron y comenzaron a tomar una serie de decisiones, a compartir las dificultades, a caminar juntos, a construir la respuesta que merecía la ciudad. Soluciones y no burocracia, soluciones y no pretextos. Un retraso o la descoordinación no podía volver a pasar, y para eso debíamos de tener una comunicación y hacer equipo con ella y con todos quienes la acompañaban. El resto es historia y ustedes la conocen. Será hoy la primera mujer presidenta de este país, y no es cosa menor, porque durante la pandemia, pero también en la estrategia que siguió en seguridad y en muchas otras cosas de su gestión en la ciudad, demostró que en ella cohabitan ciencia, conciencia, experiencia, humanismo y mucho amor por el pueblo. Tiene una gran claridad de los procesos políticos, sociales, económicos, sabe definir tiempos, rutas, no es una política improvisada, es de territorio, con extraordinaria formación académica y una destacadísima determinación y método que nos llevarán a consolidar el segundo piso de la transformación. Yo no tengo ninguna duda al respecto.
con ella vamos con rumbo al porvenir. Y justo de eso es de lo que les cuento en mi columna ¿Qué hicimos?, que se publica en Milenio Diario. Tras la implementación de la orden ejecutiva para restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos, el presidente López Obrador pidió al gobierno norteamericano que retorne a los migrantes directamente a sus países de origen en vez de enviarlos a México. El mandatario confirmó que este fue uno de los temas que abordó durante la conversación telefónica que tuvo ayer con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. Nosotros no tenemos problema. Nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero ¿por qué triangular? En otro tema, el juicio penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump por supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 se suspendió temporalmente por orden del Tribunal de Apelaciones. El proceso no se retomará hasta que no haya una decisión sobre la petición del exmandatario para descalificar a la fiscal de ese caso, Fani Willis, por un supuesto conflicto de intereses, aunque era improbable, que el juicio se llevara a cabo antes de las elecciones de noviembre. Esta suspensión confirma que no ocurrirá antes de esa fecha. Pausa, ya volvemos. Buenas noches, Fernando Santillanes. ¿Cómo que hackearon a TikTok? Bueno, ha sido todo un tema hackeo que se da a TikTok. Todo empezó con mensajes directos a ciertos personajes como Paris Hilton, como CNN, personajes grandes. Lo más interesante de esto, Pedro, es que no tenías que abrir ni siquiera un mensaje, sino con el simple hecho de que llegaba este mensaje directo a las cuentas y al verlo, sin abrirlo necesariamente, podía acceder a las credenciales. Era una afectación de malware, es decir, una falla también de TikTok. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Bueno, pues decirle a todos los que tuvieron una cuenta, tranquilos, no abran ningún mensaje directo por este momento. Empezaron a utilizar ya todo lo que tenía que ver justamente con la ciberseguridad en TikTok, pero esto nos habla de la capacidad que puede tener un hacker de dos cosas, Pedro. Una, de con un mensaje simple, algo así como Pegasus, sin que tengas que darle clic a un link o acceder a una página, poder entrar a estos hoyos de seguridad que tienen las redes sociales. Y dos, más importante, el tema de la desinformación, porque al venir de cuentas como la de Paris Hilton, como CNN, como muchas otras, la información que se podía dar ahí podía tomarse como cierta al decir, pues es la cuenta verificada y siempre la leo. Entonces, ha dado ya toda una polémica en redes sociales como esto que pasó con TikTok, que ya lo está solucionado técnicamente, podría afectar en un futuro, insisto, el tema de la desinformación, Pedro, pero sí, muchos dolores de cabeza el día de hoy. Y aparte, si de por sí ya en Estados Unidos traen en la mira a TikTok, ahora imagínate con esto, justamente por eso el Senado que hace un mes aprobó este tema de prohibir TikTok si no lo vende, pues esto no ayuda muchísimo. Caray, y es que el tema de la ciberseguridad en Estados Unidos está también muy fuerte con todos los enemigos geopolíticos que tiene, ¿no? Y ojo, todo esto se da previo a las elecciones en Estados Unidos, lo cual le pone todavía más sal y pimienta al hecho de que algo como TikTok, una red social así, pueda tener suficiente ciberseguridad para mantener a sus usuarios y la información que se pone ahí de manera segura y confiable. Pues es que no hay algo que sea 100% seguro, ¿no? Nada es 100% seguro, pero en nosotros, y con eso vamos a terminar, lo más importante es que cualquier información que veamos, así sea de una fuente que creamos es verificable en estos tiempos, hacer un double check en otros sitios, en otras páginas y darnos cuenta si en verdad estamos leyendo algo que no está hackeado. Pues muy bien, gracias Fernando Santillanes. Nos vemos la próxima semana, Pedro. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados el día de hoy? Buenos días, Pedro. Bueno, pues buenas noches, perdón. Fue un buen día para los mercados. El peso, por ejemplo, recortó pérdidas. Cerró en 17.48. Ayer había cerrado prácticamente en 17.80. O sea que se recupera 32 centavos. También la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un incremento del 1.73% después de la terrible caída del 6,5% del lunes. Y los índices norteamericanos también en números negros. Dow Jones más 0.25, Nasdaq más 1.96 y Standard & Poor's más 1.18. ¿Qué pasó?
Bueno, a nivel internacional salió la información de la creación de empleos del sector privado en Estados Unidos en 150,000, una cifra moderada, se esperaban 175. Esto es bueno para los mercados porque abre la posibilidad de que nuevamente se empiece a pensar en una baja en la tasa de interés en el mes de septiembre y no en el mes de noviembre. Sin embargo, también salió el ISM manufacturero que mostró que se sigue expandiendo bastante bien la actividad de servicios, el ISM de servicios, que sigue mostrando que esta actividad se sigue expandiendo en Estados Unidos. Eso es lo más importante. Luego, el Banco Central de Canadá redujo su tasa de interés en 1/4 punto y también estamos esperando que mañana el Banco Central Europeo baje la tasa del 4.5 al 4.25. O sea que son francamente buenas noticias y por eso tuvimos mercados al alza en todos los sentidos. Don Manuel, no habíamos podido platicar bien respecto a los efectos de la elección aquí en México, sobre todo con el tema del Congreso, y este efecto que tuvieron negativo. Lo que vemos hoy, que va mejorando, ¿podría indicarnos que podríamos llegar a esos niveles previos al resultado de la elección? Bueno, yo creo que la elección sí cambia el panorama en lo general. Creo que no vamos a volver a ver nuestra moneda abajo de 17 pesos. Sí la encuentro más entre los niveles actuales y los 18 pesos. Sí hay cambios fundamentales en el país que vamos a tener hacia adelante. Y de alguna manera esto pues sí afectó el tipo de cambio. Fíjate, no es que los mercados rechacen a la señora Sheinbaum como la nueva presidenta que vamos a tener en el país. Lo que no le gustó a los mercados es la enorme probabilidad de que Morena tenga la mayoría calificada tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque a los mercados no les gustan los gobiernos que no tienen contrapesos. Y si Morena tuviera las dos mayorías calificadas, pues sería un gobierno sin contrapesos. Sería regresar a la dictadura de partido que vivimos durante 70 años por parte del PRI. Bueno, pues ahora sería por parte de Morena. Acordémonos cómo era en aquel entonces, ¿no? Claro. Donde tenía mayoría calificada siempre en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, y por eso tuvimos 70 años un partido que fue hegemónico. Bueno, pues hoy Morena parece que pretende lograr lo mismo. La enorme diferencia de los dos partidos, del PRI viejo, es que era un partido que tenía capilaridad y dentro de él permitía corrientes de izquierda, corrientes de derecha, corrientes de centro. Sí. En cambio, pues no sabemos realmente cuál va a ser la personalidad hacia adelante de Morena. Habrá Pero que que verlo. cambiaron las cosas. Exactamente, pues habrá que verlo, don Manuel. Gracias, como siempre, qué honor tenerlo con nosotros. No, hombre, es un placer platicar contigo, mi querido Pedro. Buenas noches. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.